Hola amigos, muy buenos días. Pues miren, apenas pude hacer un video. Tenía planeado hacer esto que vamos a hacer esta semana, hacerlo en la Semana Santa. Pero por respeto, por algunas cosas, ajá, que también me pasaron, de que estuve enfermo y todo, decidí mejor no hacerlo y esperarme ya pasando las festividades que me compusieran, ¿no? Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a hablar de la religión. ¿Por qué? Porque esta semana de eso trata. Vamos por partes. Siento que siempre hemos estado equivocados, ¿sale? O nada más creemos por creer, ¿ah? En algo que no sabemos de dónde proviene, cómo proviene, ajá, y por qué lo creen, cómo lo creen y cómo fue eso. Y vamos a empezar primero por la creencia, después voy profundizando como ya lo tenía programado. Bueno, en cuestión de la religión católica, ¿de dónde viene? ¿Cómo proviene? ¿Y cómo se cree? Y ¿cómo es todo realmente en la historia? Ajá. Porque una cosa es lo que nos digan los sacerdotes y otra cosa es lo demás. Bueno, la Iglesia Católica, ajá, aunque dice provenir del Dios de Israel, del Dios judío, el Dios rabínico, el Dios de Abraham, ajá, nada tiene que ver. ¿Por qué? Para entender esto, tenemos que entender de dónde viene Jehová o Yahvé. Y todo empieza con el éxodo de los esclavos egipcios, ¿ah? O de la gente obrera egipcia, ¿ah? Dirigida por el profeta Moisés, ¿ah? El cual supuestamente tuvo contacto con ese Dios, ¿ah? Con el Dios de los judíos, ¿ah? Para entender esto, ¿sale? Todos esos que se fueron en el éxodo, que salieron de Egipto, ajá, en manos de Moisés, ajá, se convirtieron en el pueblo judío. Supuestamente este Dios les dijo cómo vivir, cómo todo y hacer reglas, ¿no? No nada más fueron 10 mandamientos, fue todos una serie de reglas que fue poniendo. ¿Sale? No nada más 10 ni 11 mandamientos, o sea, no. De los cuales, ajá, el pueblo judío, ¿sale? Fue formando esta comunidad que era el pueblo de Israel, ¿sale? Fundaron su ciudad, su religión, ajá, que es la del Dios Yahvé, Jehová, como le quieran llamar, ajá. Crearon un gobernador, ajá, una versión tipo política, pero había un rey, ajá, había un rey, ¿sale? Que pues obvio, va en cadena, ajá, un rey, y había escribas y fariseos, pero para entender esta cuestión tenemos que ver de dónde provienen los fariseos. Ajá. Al fin de cuentas, todos sabemos y tenemos entendido que fueron
los que pues habían agarrado un odio a Jesús, Jesús de Nazaret, o como se le llamaría en su idioma original, Yeshua, no, sí, Yeshua, ajá, o algo parecido así. Bueno, al fin de cuentas, ¿sale? Los judíos trataban de conservar intacto, ¿sale?, todos los escritos y toda la enseñanza de Moisés que le dejó al pueblo judío. Ajá. Y ellos se encargaban de predicar esa enseñanza y llevarla a cabo. Al fin de cuentas eran los que supuestamente a través de la enseñanza, alcanzando el grado máximo de enseñanza, podían tener contacto directo con Dios. Solo los fariseos. Ajá. Pero antes de que Jesús naciera, ajá, había otro grupo, ¿sale?, con ideas modernas que estaba intentando modernizar, ajá, esa creencia. ¿Y qué pasa ahí? Hubo una guerra, hubo un pleito, y aparte el Imperio Romano en ese momento intenta invadir al pueblo de Israel. ¿Qué pasa ahí? Bueno, pues hacen una tregua en la cual los judíos se quedan, los fariseos se quedan a cargo, ajá, por órdenes del Imperio Romano. Existe todavía el rey del pueblo de Israel, ajá, pero también en cuestión política, ¿sale?, los fariseos podían ser como consejeros o senadores de la actual política. Pero el Imperio Romano hizo un trato con ellos. El rey, ajá, es el que va a tener máximo poder, porque así lo ordena el Imperio Romano, ajá, en Israel. Por arriba de él está un gobernador romano, ¿sale?, que va a checar todo lo que puede hacer, ya que el Imperio Romano podía hacer golpes de estado en contra de los reyes. Y abajito del rey estaban los fariseos, con un informante en Roma de los fariseos. ¿Qué pasó ahí? Bueno, se hizo el pleito, se formó esto. Como ya les dije, ajá, los fariseos eran los que conservaban todo, absolutamente todo, lo de Moisés. Para esto entonces todavía el Imperio Romano prácticamente no hizo esa creencia suya. Dijo, es de ellos, nosotros tenemos los templos de Apolo, de esto, de aquello, punto. Ajá. Júpiter, Saturno y así. Ajá. Entonces, era muy distinto, ¿sale? Pasa toda la historia de Jesús, ¿sale? Todos sabemos Jesús, lo que pasó, ajá, es más que otra cosa que él intentó modernizar la creencia de Moisés, cambiarlo incluso, porque él fue el de los 10 mandamientos, ¿sale? Te dice la Biblia, y ahí tiene razón, hubo unas leyes antes y Jesús trajo otras, o sea, las cambió. Aparte de que de los fariseos
dos de sus discípulos eran fariseos. Ajá. Por lo tanto, fue tanto el enojo de los fariseos que el imperio romano ni le interesaba a Jesús. Se pudiera decir que incluso los romanos escuchaban a veces sus pláticas y no hacían nada. ¿Por qué? Porque no estaba poniendo en contra de los dioses romanos, sino del dios de los judíos, y pues les valió, ¿no? Dijeron, pues me vale. No es Júpiter, no es esto, no es... Ajá. Pero ¿qué pasa aquí? Y me van a decir, bueno, porque si los romanos eran así, lo crucificaron. Hay que entender esta cuestión política, ¿sale? Había los fariseos puestos a leer que el único Dios, y sigue siendo en la Biblia, ajá, verdadero y todo, era el de Moisés, ¿sale? Era solamente el de Moisés. Dios les iba a decir a los fariseos cómo, cuándo y dónde iba a nacer el Salvador, ¿sale? Nunca supieron bien y nada más se rumoraba entre el pueblo judío. Para los fariseos y actuales judíos, Jesús solamente fue un profeta falso. Y digo actuales judíos, y créanme, los judíos no te creen en Jesús. Fue un falso Mesías para ellos, ¿sale? Y hay que entender que los judíos sí siguen conservando todo lo que les enseñó Moisés. No llevan nada de Jesús, nada, ¿sale? Todo es lo de Moisés, hasta la fecha. Entonces, los judíos lo que hacen, bueno, los fariseos lo que hacen, como está poniendo en contra y cambiando nuestras reglas, hay que ir en contra de él porque ya hasta se robó de nuestra comunidad a personas. ¿Qué pasa? Pues empiezan al ver, que entre más van dejando que Jesús siga predicando, más gente se va acercando a él y más los templos van bajando su afluencia de gente. Y es donde se proponen castigar a Jesús de acuerdo a las leyes de aquel entonces. No fue nada más porque es Jesús esto, así eran las leyes de aquel entonces. Y si se dan cuenta en la Biblia, pues pasaron por varias personas. 2 o 3 que creo era el gobernador, luego el rey, y luego ya el de más alto rango que era los romanos, ¿no? Y en esa secuencia, ¿sale? En ese, se puede decir así, tiempo, deciden crucificar a Jesús, ¿sale? Ya lo crucifican y todo. Hasta ahí los romanos, ¿sale? Lo único que hicieron es cumplir con la ley y punto, por el pacto que tenían con los fariseos. Hay que entender también, ¿sale?, que los romanos no lo encontraron culpable, pero había un pacto y se tenía que cumplir el pacto, si no los fariseos iban a ir hasta Roma y el embajador el gobernante romano, y castigado por... O sea, era un relajo y por eso se atrevía a decir, sí, ya, les doy el consentimiento a ustedes los fariseos, de que hagan con él lo que quieran, yo me lavo las manos, y punto, que fue lo que hizo Poncio Pilato. Y ya, fue solamente eso, ¿sale? Y de ahí, ¿qué pasa? Pasaron muchos años para que el Imperio Romano adoptara esa religión. Motivo, razón, quién sabe. Pero la adoptaron, no lo de los judíos, lo de Jesús.
Pero como Jesús decía que su padre era el de los judíos y que él era el Salvador, sea falso profeta o no, ajá, lo adoptaron como su Dios. Ajá. Yo no me acuerdo el nombre del emperador romano que hizo ese cambio. Ajá. Ni tan siquiera vivió en el tiempo de Jesús, ni tan siquiera lo vio. Pero él creía en él creyó en eso de Jesús. Ajá. Y lo adoptó en esas historias. No había todavía bien escritos. O no se encontraban bien esos escritos. Ajá. Y lo único que hicieron, ¿sale? Los romanos, es crear esta religión llamada cristiana o católica, cristiana católica, porque de ahí se basan los cristianos, testigos, mormón, etcétera, ¿sale? Y nada más lo ocupó el Imperio Romano para ir en contra de ese pueblo judío, para dominar al mundo todavía más. Y realmente los únicos que necesitaban salvación, y lo dice la Biblia, era el pueblo judío. Los únicos que necesitan un Salvador. Porque ya existía la creencia de que había un paraíso, un cielo, un infierno y algo en medio. Y entre ese en medio, el infierno y eso, estamos nosotros. Esas eran enseñanzas ya de Moisés. Lo que tenía que pasar con la muerte de Jesús era que se iba a limpiar todo de maldad. Ajá. Cero maldad, te iban a limpiar la mente, pues de la maldad. ¿Qué pasó? Nunca pasó. Murió, lo crucificaron, supuestamente, bla, bla, bla. Unos dicen que siguió viviendo como hombre. Hay muchas teorías. Ajá. Pero el chiste es que si realmente eso era lo que decía Dios, realmente Jesús nada más fue un falso profeta. Ajá. Digámoslo, no falso profeta, un profeta que vino nada más a modernizar, pero se decía el Hijo de Dios. ¿Sale? No están confirmados los milagros que él hacía, obviamente. ¿Sale? Pero quiero que se den cuenta en esto. Estamos creyendo en una religión. Ajá. Los que son católicos, cristianos, testigos, mormones. En una religión basada en el imperialismo, en la maldad. Porque el imperio romano no lo hizo para bien, lo hizo para dominar, para controlar, para burlarse incluso del pueblo judío, porque hay que recordar, supuestamente el letrero que decía ahí, ajá, era que él era el máximo del pueblo judío y X cosas, ¿no? El que le clavan en la cruz. Supuestamente, la Iglesia Católica dice eso, ¿no? Yo, pues, supuestamente. Ajá. Simplemente los romanos hicieron todo eso para burlarse del pueblo judío. Y aquí hay que entender, los judíos, la religión judía, es la que conserva la enseñanza de Moisés. Y nunca te van a hablar de Jesús, porque fue para ellos falso. No cambió la vida. Después de lo de Jesús, el imperio romano, aunque se vino para abajo, pero siguió haciendo matanzas, siguió conquistando, ajá, siguió habiendo maldad aquí en este planeta, esclavos, ajá, se empeoró incluso, porque se vino la Inquisición, se empeoró todo en lugar de lo prometido por el Dios judío. O sea, quiere decir que hasta la fecha, para el pueblo judío todavía no hay un Salvador. ¿Sale? Como no lo hay todavía para los budistas, para los hinduistas, para
etcétera, etcétera, las religiones que están esperando en la venida de otra vez de de uno de sus dioses o de un salvador. ¿Sale? Todavía no pasa. Y eso es lo que te enseñan los judíos. Ajá. Perdón, sigo un poco enfermo. A pesar de eso, ajá, al fin de cuentas, ¿sale? La religión católica se basa en eso. Los romanos agarraron, pues dice Jesús, dijo que era Dios Padre Yahvé su Padre, y Jesús dijo esto, y agarramos y confirmamos, y salió esta Biblia. El Corán nada más cree la mitad de lo de la Biblia, nada de lo de Jesús. Y lo pueden leer, no me crean. Ajá. Entonces, al fin de cuentas, ¿sale? Toda esta historia va así. Ahorita es como un resumen, ¿sale? Yo sé que muchos, y lo veo aquí por los comentarios, van a decir, no, es que es falso lo que dicen. No, no es falso, investiguenlo. Investíguenlo. Obvio, un sacerdote católico no te puede decir, pero sí te dicen, es católica romana. Romana. ¿Sale? No es judía, pero tiene un Dios judío. Nada más reflexionen en su mente. ¿Cómo van a tener un Dios judío si son romanos? Pues nada más por ondas así. Ajá. Y siempre los romanos eran salvajes. ¿Qué fue las inquisiciones? Ajá. ¿Qué fueron las inquisiciones que hizo la Iglesia Católica? Lo mismo que hacía el Imperio Romano. Pero lo hizo en nombre de los dioses judíos. Ajá. Yo nada más les dejo eso. Ustedes piensen y reflexionen. O sea, todo es bienvenido aquí. Y yo no los estoy intentando cambiar. Nada más les estoy explicando algo verídico por medio de la historia. Porque hay que investigar, no porque me diga el sacerdote esto, ya lo voy a creer. Ajá. Hay que investigar. Hay que profundizar. ¿Sale? Y miren, aquí hay un comentario. ¿Condenarás a Dios para justificar al hombre? No, pero eso lo dice la Biblia. Dios nos iba a limpiar. Ajá, recuerden, el árbol del conocimiento nos dio este conocimiento cuando comimos del árbol prohibido, que es cuando Adán y Eva tuvieron a sus hijos. Punto. Ajá. Y de ahí se nos vino la maldad y todo eso, todas las cosas que tenemos ahorita, que nosotros mismos nos estamos quejando. El Salvador era para eso, para limpiarnos otra vez de esa mentalidad. Dígame si pasó o no. Simplemente eso viene en la Biblia, es que estudien la Biblia. Estudien el Corán, el Torá, estudien sus religiones. No es creer por creer. ¿Sale? Estudienlas a fondo. Creen que la católica es judía, no, es romano. Pero ¿qué tiene que ver un Dios judío ahí? O sea, te quedas tú como, oyes, los romanos era Júpiter, Saturno, ajá, Apolo, entre varios otros. ¿Qué tiene que ver un Dios judío metido ahí? Ajá. Entonces, investiguen incluso en Israel. El mismo Israel no te hablan de Jesús. Sí, ahí está todo lo de Jesús. Pero todo es a manos de la Iglesia Católica. Y los templos judíos, templos judíos. ¿Sale? No hacen nada. Los templos judíos. ¿Sale? El Islam sí cree en Jesús. Y ahí también, en Jerusalén, hay templos del Islam. ¿Sale? Que es lo que te sacan en la tele.
pero no son judíos. ¿Sale? Ahí nada más reflexionen, vean, piensen lo que les estoy diciendo. La Iglesia Católica tiene que cambiar eso, porque eso es creer en todo lo que pasó después, en la maldad pura, porque para eso lo hicieron los romanos. Y no estoy diciendo que Jesús haya sido malo, sino lo que hicieron los romanos. Y la Iglesia Católica es romana, por eso está su sede ahí en Italia. Italia era totalmente el pueblo romano. Ajá. Entonces, al fin de cuentas, Jesús nada tiene que ver. No es malo él. ¿Sale? Es malo el Imperio Romano. Y su base actual, pues, la Iglesia Católica. Nos obligaron, recuerden, a creer en ellos. Nos obligaron. Mas no nos dejaron decidir por nosotros mismos. Averiguar si existe ese Dios. ¿Verdad? Bueno, nos vemos y gracias, nos vemos en un siguiente capítulo para seguir profundizando. Gracias.